Duodécima sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Sean bienvenidos. Gracias por dejarme entrar a sus habitaciones o donde quiera que me vean y escuchen. Como un espectro, como una imagen fantasmagórica en la pantalla de sus ordenadores o de sus teléfonos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Voltaire para próximas sesiones adentrarnos al pensamiento, a la escritura y a la investigación del libro El siglo de Luis XIV. En esta sesión lo que haré es perfilar un dibujo, un retrato de nuestro personaje, hablar acerca de algunas de sus andanzas y algunas de las características de su afilada escritura, porque fue Voltaire el inventor de la figura del intelectual en el siglo XVIII. Y por intelectual queremos decir un metomentodo inconformista de primer orden. Voltaire metió las narices por todas partes. Ahí donde no lo llamaban, ahí estaba Voltaire. Y metía las narices para hacer comentarios combativos, irreverentes, a través de una pluma afilada en la que basó su celebridad y su prestigio. Este prestigio lo llevó a situaciones muy difíciles, a enemistarse con mucha gente, a sufrir las consecuencias por esta enemistad, pero la figura modelada por Voltaire del intelectual queda sellada para siempre. Claro que si nosotros pensamos en el personaje del intelectual contemporáneo, que es más bien un petimetre acomodaticio, pues pensaremos que algo ocurrió en el tránsito con tristeza, a pesar de que puedan haber personajes que se tengan en pie con mucha honorabilidad, como Jean-Paul Sartre, como José Revueltas en México, eh, personajes que sustentan en la pluma la posibilidad de sembrar luz en el horizonte de la comprensión. Sembrar luz crítica en el horizonte a través de una pluma afilada. José Ortega y Gasset, un intelectual del siglo XX español que escribe las meditaciones del Quijote, pide que todo el tiempo alcemos una plegaria laica que consiste en pedir alegría y conocimiento. Me parece que hacernos eco de esta petición de Ortega y Gasset, pedir alegría y conocimiento, nos ofrece horizontes de claridad y sus bases están en la lectura de estas páginas como las que nos dejó Voltaire alguna vez dando una clase en la Facultad de Filosofía y Letras, hablando precisamente de Voltaire y de uno de sus cuentos filosóficos, Cándido o el optimismo. Uno de mis estudiantes, Paquito Alvarado, levantó la mano y me dijo: Voltaire no creía en el mejor de los mundos posibles, sin embargo, cultivaba su jardín. Y creo que tiene mucha razón, y conforme nos adentremos a las reflexiones de esta sesión videograbada, podrán ustedes darse cabal cuenta de la profundidad, del alcance de esta reflexión de Paquito Alvarado. No era ningún ingenuo Voltaire y no creía que viviéramos en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, sembró con flores bellas, flores fresquísimas de inteligencia, el jardín del mundo. Estamos, qué duda cabe, amenazados por dos frentes temibles que coexisten en el ser humano, o pueden coexistir en el peor de los casos, que es las cabezas vacías y los corazones vacíos. Hay momentos en la historia del intelecto donde ambos vacíos han hecho una dupla peligrosísima, el corazón y la cabeza vacía. A esos dos vacíos se los combate con la claridad de un pensamiento
crítico, esclarecido, fuerte. Con ello combatimos esa bancarrota universal que traen esos dos vacíos. Eh, Leyendo a Voltaire nos adentramos a la alegría y al conocimiento propuesto por José Ortega y Gasset y, como dice Ortega y Gasset en sus Meditaciones del Quijote, el amor, si lo es de veras, es combativo. Pues precisamente Voltaire inventa lo que nosotros podríamos denominar el periodismo de combate, el periodismo de confrontación. El intelectual, entendido como una piedra en el zapato del poderoso, del infame, aquel que no pierde de vista las vinculaciones y que no deja de observar los atropellos. Voltaire fue, desde luego, alguien con una vista de linceo, es decir, capaz de atravesar por su profundidad y su filo todos los ámbitos de lo visible. Cuando Fernando Savater, el filósofo contemporáneo, hace los estudios introductorios, los prólogos de la obra completa que publica la editorial Gredos, se refiere a Voltaire como uno de los hombres más odiados en la historia de la cultura occidental. Y tiene razón. Voltaire fue odiado en vida y fue odiado también después, una vez que había sido muerto. En esta edición del siglo de Luis XIV se incluyen 2 prólogos debidos a la pluma de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, Nuestra Señora de París, El Rey se divierte, entre otras grandes obras. Y son prólogos que escribe en distintos momentos de su existencia. El primer prólogo lo escribe en la juventud, el segundo prólogo lo escribe en la madurez. El primer prólogo está plagado de odio acerbo en contra de la figura de Voltaire. El segundo cambia su talante y pues más bien se refiere de un modo más empático, más comprensivo acerca de la figura de Voltaire. Me parece que, hablándoles precisamente de esto, y que los editores tienen a bien incluirlo en esta edición, es que el cambio radical de la percepción de Voltaire cambia de autor en autor y de momento biográfico en el autor. Después de odiarlo por encima de todas las cosas, Víctor Hugo cambia y comienza a considerarlo de una manera más empática. Pero esto es precisamente lo que ocurre muy constantemente con Voltaire. A Voltaire se lo odió en vida y se lo odió después de muerto. Pero creo que con Voltaire pasa lo que con los gatos. Solamente los odian los de corazones mezquinos. Fue Voltaire el autor de un tratado de la tolerancia, donde acusó los atropellos de Jean Calas. Voltaire era tolerante, pero practicaba un humor que corroía como el ácido. Fue defensor de la solidaridad humana, pero al mismo tiempo Voltaire podía guerrear contra sus enemigos, incluso después de que estos hubieran muerto. Fue abogado de la tolerancia, pero digamos que ninguno de entre nosotros podría tolerar su humor tan subido de tono si es que viviera en nuestros días. Tenía un talento para hacerse odiar, para ganarse la enemistad de sus pares muy considerable. Hay una biografía que yo recomiendo principalmente para los volterianos que están haciendo una investigación en torno al siglo de Luis XIV. Es la biografía de Henry Brailsford, que publicaba la antigua, el Fondo de Cultura Económica, un libro ya en nuestros días inconseguible. Está en la Biblioteca Central de la UNAM, Goya, Goya, Cachón, Cachón, Ra, Ra. Y en nuestros días se encuentra una versión
empobrecida, un resumen, una semblanza apenas de aquel libro de Brailsford. Unos libritos que sí pueden conseguirse en nuestros días del Fondo de Cultura Económica, chiquito, chiquito, son 50, 60 páginas, que es un extracto del libro de Brailsford. Pero recomiendo que visiten el libro de Brailsford, que se encuentra en las estanterías de la Biblioteca Central. Ahí Brailsford dice, entre muchas otras cosas, y muchas de las cosas que les platicaré hoy fueron leídas y extraídas de ahí, es que dice, Voltaire probó de todo en vida menos el aburrimiento. Y creo que tiene razón. Voltaire fue desterrado de Francia, fue aprisionado en la Bastilla, fue protagonista de uno de los romances más emocionantes de la historia del intelecto. Un romance conmovedor, comprensivo, lleno de alegres notas con Madame de Châtelet, Émilie de Châtelet, una matemática y una de las primeras divulgadoras de la ciencia también, porque Émilie de Châtelet y Voltaire se volvieron admiradores de Sir Isaac Newton. Fueron ellos los primeros en divulgar las ideas de este filósofo experimental, es decir, la manera en que se le llamaba a los científicos en aquella época. Fue el autor de un libro de historia, El siglo de Luis XIV, el siglo del Rey Sol, un siglo que Voltaire equiparaba a otras edades doradas de la civilización. Ya platicaremos mucho más profundamente de esto. Fue también autor de dramas teatrales. Él creía que su talento se encontraba mejor en la escritura dramática. También escribió cuentos filosóficos. Uno de ellos, aquel del que les acabo de hablar, Cándido o el optimismo, pero también están Zadig, Micromegas, entre otros cuentos llenos de humor, de ironía, de inteligencia, de formas de pensar la realidad compleja y alegre y compleja. Fue desde luego anticlerical, y Michelet se hará eco de este anticlericalismo, perdón, volteriano. Fue el inventor de esta leyenda, que no es otra cosa, de la manzana que le cae en la cabeza a Sir Isaac Newton y con esto detona a la manera de Arquímedes y su eureka la teoría gravitacional. No es más que una leyenda inventada por Voltaire, que fue, como he dicho, uno de sus más grandes admiradores, junto con Madame du Châtelet. Es curioso que haga Voltaire viajar a su personaje Cándido hasta Estados Unidos. Cándido visita El Dorado, es decir, California, donde se vive la fiebre del oro, pero Voltaire nunca visitó los Estados Unidos. Le corresponderá a un sucesor, la inteligencia de Alexis de Tocqueville, viajar a Estados Unidos y hacer las observaciones que hizo sobre la democracia en América, con sus pronósticos, sus virtudes y sus bemoles, por así decirlo. Vivió en el siglo XVIII y por lo tanto podríamos hablar de Voltaire como un ilustrado atípico, porque la ilustración sostuvo el mito de que podemos prescindir de los mitos, como dice Anthony Pacten en su libro de título La Ilustración. La Ilustración sostiene el mito de que podemos prescindir de los mitos. Voltaire funda su propio mito. El mito Voltaire, que es el que sigue haciendo ecos y sigue teniendo tanto efecto en nuestros días, y todo aquel
o aquella que se adentre al pensamiento crítico. Ahí está Voltaire, siempre. El mito Voltaire es la formación de un personaje, porque qué duda cabe, vean ustedes los retratos que hay de Voltaire, su cara larga, eh, magro de carnes, cara alargada y además con una sonrisa socarrona. Hay muchos retratos, hay esculturas, pinturas, ahí se lo ve con peluca, sin peluca. Y este personaje nervudo, enflaquecido, fue nervioso, era hipocondriaco, no hubiera estado muy a gusto en tiempos del COVID-19, se hubiera sentido enfermo todo el tiempo, era muy inteligente y tenía una memoria privilegiada, sobre todo para recordar las ofensas. No perdonaba una ofensa. Aunaba la lengua, el talento de la escritura con la libertad. Ya lo he dicho, irónico, mordaz, a veces sardónico, que es el grado más alto de acidez en el humor. Él decía que con la ironía se distraía de las locuras y de la estupidez del espíritu humano. Nunca hay en su escritura pasajes melancólicos. Eso vendrá después, ya con el romanticismo, sobre todo alemán y francés. En sus párrafos no hay tristeza, no hay melancolía, no hay asomo de romanticismo. Incluso yo diría que es el, eh, el contrapunto de una sensibilidad romántica, melancólica. Todo es alegría, todo es claridad, todo es burla, todo es esclarecimiento crítico. Él, si se acercan a sus páginas, desplaza con sus letras todo sentimiento torvo, toda niebla del intelecto se ve disipada por la fuerza clarificadora de su prosa. Es impresionante que por más sutil que sea uno de sus pensamientos, esa sutileza queda absolutamente clara, con perfiles definidos. Acérquense a sus obras literarias, los invito a que lo hagan, a sus obras teatrales, La Henriada, Edipo, a sus cuentos filosóficos que son divertidísimos, Cándido, Micromegas. Por cierto, que les voy a dejar aquí abajo un enlace con un ensayo de televisión que yo realicé para el canal 22, inspirado en el Micromegas de Voltaire. Y leyendo sus letras, aparece el fresco aire de una inteligencia renovada, renovadora, capta el mundo de una manera relampagueante y no obstante de captarlo de una manera relampagueante, se comprende el mundo con sus múltiples aristas. Es una lengua fuerte la suya, que rompe huesos. La lengua no tiene huesos, pero cómo rompe huesos. Es mordaz, incluso consigo mismo, y eso me simpatiza mucho, porque por ejemplo, a los 21 años, a la edad de ustedes, o de la mayoría de los que escuchan estas videograbaciones, a los 21 años se definió a sí mismo como largo, descarnado y sin nalgas. Sí, en efecto, a los 21 años siempre lo fue, siempre fue muy delgado, pero a los 21 años un vientecillo podía alzarlo uh, por los aires, a la manera del ángel de la historia de Walter Benjamin, pero precisamente lo que lo ataba al suelo era no otra cosa que su inteligencia. Sabemos por estas biografías de Brailsford, a pesar de que hayan muchas más, me parece que es muy buena la de Brailsford, sabemos que Voltaire
recibió su educación de parte de Ninon de Leclos, que fue una cortesana célebre de la época. Ninon de Leclos le enseñó astucia, le enseñó mundología, que tan necesarias resultan todavía hoy, resultaban más en aquel entonces, en aquel su siglo. Y hay un dato muy conmovedor que al morir, Ninon de Leclos le dejó a su discípulo Voltaire 1.000 francos para que adquiriera libros que complementaran su educación. Es el siglo de Voltaire, el siglo de la regencia francesa, es decir, es el siglo, es el momento en el que el rey Sol, Luis XIV, ha muerto después de un reinado de 72 años, y su heredero, Luis XV, no puede tomar el trono porque tiene solo 5 años. De modo que Felipe II, duque de Orleans, toma las riendas de Francia en la regencia. La duquesa de Berry fue una figura fundamental de esta época, fue una hija ilegítima de Felipe II, del regente, y lo sabemos nosotros, lo sabía muy bien la Francia de su época, lo sabía Voltaire. Felipe II, el regente, sostenía relaciones incestuosas con la duquesa de Berry. Y de hecho, a Voltaire se lo va a enviar a la Bastilla porque hizo alusiones acerca de esta relación incestuosa entre el regente y la duquesa, que estaba además en boca de todas y de todos, en una versión teatral del Edipo. Voltaire tiene su propia versión, fue una de sus primeras obras dramáticas. Y pues por esta circunstancia se lo manda a la Bastilla por hacer alusiones de estas relaciones incestuosas del regente. Su siglo es un siglo refinadísimo, es el siglo de los modales, pero en Francia sobreviven los más astutos, sobreviven los más licenciosos. Es Francia en esta época una cloaca elegante, una cloaca de refinamiento, de vicio, de canallés, de modales. Quien se acerque a las páginas de Coderlos de Leclos, las relaciones peligrosas, las aventuras y las crueldades del conde de Valmont, podrá hacerse una idea de esta época. Las relaciones peligrosas de Coderlos de Leclos. Esta es la época en la que Voltaire libra sus batallas. Y entonces, cuando hace estas menciones de las relaciones incestuosas del regente, se lo manda a la Bastilla, y pues mucho se ha hablado acerca de la primera estancia en la Bastilla de Voltaire. Algunos afirman que en prisión pues no la pasaba tan mal, porque en prisión escribió una de sus obras también importantes, que es La Henriada, una obra basada en Enrique IV. Otros sostienen que sí lo pasó mal, porque no se le permite escribir, sí se le permitía leer en prisión, pero no escribir, pues claro, su arma principal era la escritura, entonces se le quitaron las plumas como al que se le quita un arma, una granada de la mano, y tuvo que escribir su Henriada corrompiendo al celador, consiguiendo una pluma y tinta y escribiendo su Henriada entre las líneas de un libro impreso. Utilizaba libros impresos entre líneas para escribir su texto de la Henriada. En ese momento, muchos de los prisioneros que se hallaban en la Bastilla se hallaban ahí por intrigas. Hay casos típicos de la época de gente que fue privada de su libertad por acusaciones de conjura en cartas incriminatorias anónimas.
pues muchos de ellos estaban ahí injustamente encerrados. Ya cuando hablemos de Michelet y hablemos de su libro Las mujeres en la revolución, hablaremos del caso de Madame Legros, que con sus esfuerzos continuados logró liberar al prisionero de más larga data, de más larga estadía en la Bastilla. Y bueno, pues eso es uno de los momentos heroicos de la feminidad en la Revolución Francesa. Pero mucha gente estaba ahí por intrigas, por conjuras, por cartas incriminatorias y muchas veces anónimos que bastaban como evidencia de la culpa de un acusado. Entonces en prisión escribe, pasa un año en prisión después de estas alusiones en el Edipo, y en prisión escribe esta obra, La Henriada, basada en la vida de Enrique IV, un personaje del que también Shakespeare había escrito para una de sus obras. Y es un poema, el de Voltaire, que resulta una crítica afiladísima al papado, a los crímenes que se habían realizado en nombre de la religión. Fue un libro también tan polémico que se prohibió tan pronto salió de las imprentas. Es más, se estaba imprimiendo y ya estaba prohibido de antemano. Y eso bastó para que la Henriada se convirtiera en un éxito inmediato. No hay mejor publicidad que la censura. Y pues todo el mundo quería leer la Henriada, que sale firmada por un acróstico. Es la primera vez que utiliza Voltaire como su nombre de pluma. Voltaire es un acróstico de su apellido, de Arouet, en el que cambia la U por la V y queda Voltaire. Y pues una vez que es liberado de la Bastilla por la Henriada, Voltaire ya es una celebridad literaria y se vuelve algo así como el bufoncillo de los salones, de los centros de inteligencia, porque todo el mundo quería a este bufón que tenía un humor sardónico, se burlaba de todos, estaba al día. Empezaban a circular en París versos polémicos, geniales, burlescos, pues ya se daba por sentado que Voltaire era su autor, a pesar de que no fuera. Entonces se volvió una celebridad del momento. Y se requiere, para sostener una amistad, se requiere mucha disciplina, mucho tesón, mucha sofisticación interior, dar por alto muchas ofensas. Uno con el tiempo se va sintiendo ofendido por las más mínimas cosas. Se requiere entonces mucha disciplina y voluntad para sostener a los amigos, pero se necesita una disciplina militar, una memoria sin falla para sostener a los enemigos. Alguien, no recuerdo quién, decía que no tenía enemigos porque no se acordaba de lo que le hacían, o sea, se le olvidaban las afrentas. Pues para sostener a los enemigos se requiere muy buena memoria, y Voltaire tenía muy buena memoria, y por lo tanto los enemigos le duraban toda la vida. Y Voltaire decía perdonar a sus enemigos solamente cuando podía reírse de ellos. Entrado en años, fue enemigo de Jean-Jacques Rousseau, al que nunca le perdonó una crítica que le hizo a una de sus obras, y ni siquiera las andanzas enciclopédicas en las que los dos estuvieron involucrados pudieron bienquistar esta relación. Voltaire nunca perdonó esta crítica de Rousseau y sostuvo con él polémicas. A veces Voltaire se encarnizaba con sus enemigos, incluso una vez que habían muerto. Ni muertos, sus enemigos se salvaban de sus dardos envenenados. Sostuvo polémicas con muertos notables como con Blaise Pascal, porque al ser Blaise Pascal su antecesor,
seguidor de Montaigne, cultivador del ensayo, cultivador de la reflexión. Voltaire se pone a comentar las líneas de los pensamientos de Blaise Pascal y le llega a decir o polemizar con él, con un muerto en sus páginas, y le dice: Pascal, estás enfermo. Entonces, ese era el talante polémico que sostenía incluso con los muertos. En la madurez, ya en la corte de Federico II de Prusia, que es, por cierto, donde escribe el siglo de Luis XIV, ahí se hace enemigo mortal del matemático Maupertuis y escribe también Dardos envenenados. Esto ya en la madurez, cuando estuvo en la corte de Federico II, pero esta circunstancia lo caracterizó durante toda su vida. En la juventud, volvamos a su juventud, en una ocasión, Voltaire, que frecuentaba el teatro de la ópera, se hizo de palabras con un noble de cuyo nombre no queremos acordarnos. Y como era muy rápido, Voltaire, muy inteligente, muy afilado en sus dardos, muy afilado en la esticomaquia, es decir, en la habilidad de los argumentos en la discusión, pues el noble salió muy mal parado, fue ridiculizado con público y el noble le gestó un odio tremendo. Y algunos días después, este noble, que no tenía nada de noble, al contrario, mandó a unos golpeadores a sueldo para que le propinaran a Voltaire una golpiza tremenda. Brailsford, pero también Will Durant, en un libro de título, Will Durant es un historiador estadounidense que escribió un libro muy interesante de título El siglo de Voltaire, haciendo eco del el siglo de Luis XIV, cuenta que este noble, que no tiene nada de noble y cuyo nombre no queremos recordar, les gritaba a los golpeadores desde su carroza: no lo golpeen en la cabeza, no lo golpeen en la cabeza, algo interesante puede salir de ella. Terrible acontecimiento, precisamente por esta altivez y rapidez de respuesta que tenía Voltaire y que lo caracterizó tanto. Esta circunstancia de haber sido golpeado o haber sido mandado a golpear por un noble que no tenía nada de noble, obligó al primer exilio de Voltaire, que visita, empujado por las circunstancias, la ciudad de Londres. Y en Londres, qué bueno que ocurrió esto, porque en Inglaterra, perdón, tuvo lugar un vuelco radical de sus concepciones, porque en Londres quedó fascinado por la filosofía experimental, es decir, por la ciencia. Se maravilló con los descubrimientos de Sir Isaac Newton y se convirtió en el primer divulgador de la obra de Sir Isaac Newton en Europa. Fue, como les he comentado, el inventor de esa leyenda, que no es otra cosa, de la manzana cayéndole al inspirado observador. Compartió esta fascinación por Sir Isaac Newton con Madame de Châtelet, y ambos introdujeron el newtonianismo en Francia, introdujeron su matemática y su física a Francia y también, desde luego, a Europa. Muchos de los escritos, el diccionario filosófico, las cartas filosóficas, muchos de sus colaboraciones para la enciclopedia tratan acerca de la religión. Muchos. Si ustedes se adentran a sus artículos, a sus cuentos también, notarán que hay muchas alusiones al problema de la religión. Mucho se ha hablado acerca del ateísmo de Voltaire, pero Voltaire no era ateo, más bien estaba interesado en llevar la razón a la fe. Esto como parte de un programa ilustrado. Este afán de llevar
la razón a la fe, la conocemos como deísmo. Si Dios existe, esperemos que su arbitrio sea justo y que sea racional. El deísmo sostiene que una vez que el creador ha creado al mundo, pues ya no tiene en realidad por qué entrometerse en los asuntos del mismo. El deísmo es en buena medida un restablecimiento del epicureísmo griego, una doctrina que sostenía la radical indiferencia de los dioses hacia nuestros asuntos. Por lo tanto, dice el artículo de la fe en la enciclopedia, hay que abandonar todo velador, toda veladora, todo rezo, todo canto. Una vez que Dios ha creado el mundo, no tiene por qué entrometerse en nuestras ideas, en nuestros asuntos. Nos dio la razón y una vez que nos la dio, ya no se entromete en ellas, en nuestros procedimientos racionales. Entonces, en Inglaterra, perdón, Voltaire visita a los cuáqueros. Los cuáqueros es una secta producto de la protesta de una protesta, porque hay que recordar que en Inglaterra se vivió la ruptura con el papado a partir de Enrique IV y la determinación del anglicanismo. La cima de la iglesia no es el papa, es el rey en Inglaterra, anglicanismo. Y esta protesta es protestada por la secta de los cuáqueros y se entrevista con ellos. Esto es lo que podemos leer en las cartas filosóficas. A Voltaire le llama muchísimo la atención el ejercicio del libre pensamiento de los cuáqueros. Los cuáqueros no le hablan de usted a nadie, no se inclinan ante nadie, tienen una condición de igualdad, de percepción de la igualdad de las inteligencias, una disciplina muy considerable en el trabajo. En suma, se adentra el pensamiento de los cuáqueros, se los acompaña incluso a las manifestaciones de sus convulsiones, que es la manera en la que en congregaciones se da a conocer entre amigos la divinidad. Y precisamente en estas investigaciones de la religión podemos ver algo que a mí me resulta muy significativo. El padre de Voltaire era jansenista. Del mismo modo era jansenista Blaise Pascal. De modo que cuando Voltaire sostiene polémicas con Pascal, sostiene al mismo tiempo polémicas con su propio padre. Los jansenistas eran mistéricos, místicos, inclinados a la mortificación, contraria a esta serenidad clarificadora que Voltaire quería introducir a través de un programa deísta. Los cuáqueros no estaban dispuestos a callarse nada respecto a nadie, respecto a ninguna estructura de poder, del mismo modo que Voltaire tampoco estaba dispuesto a callarse o enmudecer ante nada. El historiador Will Durant, en este libro, El siglo de Voltaire, describe a Voltaire como alguien al que nunca termina de sonreírle la fortuna. Quizá tenga razón, porque Voltaire fue poeta, fue dramaturgo, fue filósofo, fue historiador, fue divulgador de la ciencia, fue intelectual de combate, y realmente nunca le sonrió la fortuna en ninguno de estos ámbitos. Voltaire es la mixtura de todas estas disciplinas, de cultivar estos géneros, pero lo que queda es precisamente el talante combativo. El volterianismo es sinónimo del combate, de la frontalidad, de la pluma afilada,
este personaje hipocondriaco, nómada a fuerza, por fuerza, descontentadizo, contestatario. Fue un personaje fascinante. Cuando nos adentremos a las cualidades escriturales del siglo de Luis XIV, nos daremos cuenta de que hay también, desde luego, una concepción de la historia, y una de las concepciones de la historia más importantes de las que debemos hablar por lo menos en este curso. Vivió un siglo agitado, el siglo que corresponde al antiguo régimen, al que después de un cruento proceso revolucionario, se borrará o se intentará borrar del mapa a toda una casta. Quedan sus páginas luminosas, clarificadoras y esclarecedoras como muestra de que el intelectual deja sembrado el horizonte de sentidos. Hay, por último, varias representaciones pictóricas y escultóricas de nuestro personaje. Ya hablé hace un momento de las representaciones pictóricas, este rostro largo, esta sonrisa afilada, parece que está levantando la comisura de los labios en un gesto de inteligencia. Y hay varias representaciones escultóricas que me encantan y que con ellas voy a acabar. Hay unas que lo representan anciano, una con peluca y otra sin peluca, pero siempre queda la sonrisa de Voltaire. ¿Qué es esa sonrisa? Esa sonrisa no es otra cosa que la inteligencia. Inteligencia, eh, inteligencia que interpreta lo real. No parasita lo real, sino que crea condiciones de posibilidad de lo real. Voltaire nunca parasitó la realidad, la creó, la contestó, la confrontó. Leer a Voltaire es precisamente adentrarnos a esta confrontación. Y si, como dice Will Durant, la fortuna nunca le sonrió, Voltaire le sonríe la fortuna. A esa fortuna que no le es favorable, él le contesta con una sonrisa. Entonces, ojalá nosotros podamos contestar a nuestra fortuna, sea adversa o sea propicia, con una sonrisa de inteligencia. Hasta muy pronto.